Ya estamos aquí de nuevo. Y en esta ocasión ocupa el escenario Andrés Medici. Andrés Medici es un argentino que de repente un día se vino a España Ya. y se especializó en cocina japonesa. Y una de las cosas por las que Andrés está en el simposio es porque nos parece que presta una especial atención a la elaboración de arroz en el sushi. Nos parece que tenemos muy poca cultura de cocina japonesa en España, tenemos poco conocimiento, pero uno de los secretos que nos parece importante, además, evidentemente, del producto y de la materia prima, es la elaboración del arroz. Y fundamentalmente, y porque te queremos mucho, estás aquí Gracias. por eso. Y entonces, todo tuyo. Muchas gracias. Un aplauso para él. Bueno, gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, mi nombre es Andrés. Yo tengo un pequeño restaurante en Vigo, un restaurante japonés. Empecé a hacer cocina japonesa porque creí que era la que menos se trabajaba y me equivoqué. Vamos a comenzar esto. Yo quisiera presentarles cómo es mi trabajo, o sea que es un restaurante muy tradicional, o sea, aprendí con gente que muy dura, así, con estos viejos japoneses bien arduos, ¿no? Entonces, les paso un video de un minutito para que veáis qué es lo que hacemos, ¿sí? Pues ese es el nombre de Garito y es básicamente lo que han visto, una barra de 4 personas y otra barra de 4 personas y 2 mesas. Eso es todo lo que hacemos. El día más loco que tenemos, atendemos 20 personas y el día que atendimos 22 casi explotamos en la cocina porque es muchísimo trabajo. Ahí estamos con este kanji que es arroz, ¿no? ¿Qué es el arroz en Japón? Tenés que pensar en un pueblo que piensa en comer desde que se levanta hasta que se acuesta. Hay edificios de restaurantes, o sea, esta gente come todo el día. Y además de comer todo el día, come arroz todo el día, bebe arroz todo el día. Desayunan arroz, comen arroz, cenan arroz, beben sake. Y a los niños les dan cosas que se llaman amasake, que es arroz fermentado dulce. Sí, o sea, tienen una concepción del arroz completamente diferente. Entonces, a ver si esto... Ahí va. En el sushi es tan importante el arroz que la mitad de su nombre tiene que ver con el arroz. ¿Sí? Sushi básicamente, hay caminos históricos que dicen que tiene que ver con sabor, pero hay otros que dicen que está compuesto de estas dos partes, su vinagre y shi, que es el final de la palabra meshi, que significa arroz. ¿Sí? Este es un plato que viene de bastante lejos. ¿Sí? Es un plato que comienza como un método de conservación, ¿sí? Que empieza en Tailandia. En Tailandia han descubierto que hay un hongo, Aspergus oryzae, que tiene la capacidad de fermentar el arroz y hacerlo más digerible, sacar sabores dulces. Eso pasa a China y de China pasa a Japón. ¿Sí? El sushi que conocemos ahora no tiene nada que ver con el sushi tradicional, con las primeras muestras de sushi. ¿Sí? Nosotros ahora hacemos sushi con pescados de mar, con pescados de río, con verduras, con huevos. Originalmente el sushi se hacía con pescados de laguna, de un lago que se llama Biwa, que está en el centro de Japón. Y la idea era bastante sencilla, era cocer arroz, dejarlo fermentar de forma natural, coger unas carpas que solo se pescan en febrero, quitarle las vísceras y las huevas, dejarlas 10 días en sal, volverlas a meter en un tonel como este, pero más profundo, con arroz,
pescado, arroz, pescado, una piedra encima, una junta de sal protegiendo la proliferación de estos hongos y estas bacterias y dejarlo un año, sin nevera, sin nada, en un cuartito. Nosotros estuvimos en una fábrica, esto es la fábrica, ¿sí? Los tambores estos apilados ahí y ahí queda, ¿sí? Entonces, al arroz, además de comerlo, le dan muchos otros usos. Beberlo, usarlo de conservación, tienen muchas formas de presentarlo. A ver si va. Sí. ¿Qué grano es el que se utiliza más en Japón? Koji hikari. ¿Sí? Tiene un montón de características que lo hacen, que el sabor les gusta mucho, ¿sí? Es un grano muy aromático, tiene un tamaño medio, ¿sí? Que eso les gusta, tiene mucha absorción de agua, ¿sí? Allí lo máximo que se le agrega a una receta de arroz es más o menos 1,2 por 1, ¿sí? Por un kilo de arroz, 1,2 litros de agua sería lo máximo, ¿sí? Pero el gusto depende de la zona, ¿sí? Hay zonas donde gusta más seco y hay zonas donde gusta más húmedo. El sushi no es algo que parte de un punto y se expande, sino que nace la técnica de distintos sitios. Por ejemplo, en Kioto el sushi tradicional es de una forma, mientras que en Tokio es de otra, ¿sí? Tiene un núcleo de almidón más o menos que tiene, al 25% queda muy limpio, o sea, es un grano que no tiene muchísimo almidón. Yo tengo que parar aquí y lo que voy a hacer es poner a cocinar, ¿sí? Porque si no nos va a dar los tiempos, lo voy a poner en una máquina. Este arroz está lavado, ¿sí? Koji hikari está lavado, ¿sí? Hay empresas que se dedican a venderlo sucio y hay empresas que le quitan el almidón y lo utilizan para otras comercializaciones. Esto voy a usar la misma receta que usamos en el restaurante, pero como la forma en que el calor entra y la forma en que absorbe líquidos depende mucho de la maquinaria, de la cocina, de todo, voy a hacer una tentativa con esta máquina, ¿sí? Entonces, voy a hacer una por una, la misma cantidad de arroz que de agua, no en volumen, sino en peso, ¿sí? Pues siempre tendemos a utilizar un casito que viene con la máquina, ponemos 2 casitos de arroz o 3 casitos de arroz y 3 casitos de agua y resulta que la relación no es la misma, o sea, el peso no es el mismo. Entonces, cuido que tenga todo el mismo nivel, o sea, que esté todo ordenado y pongo a funcionar. Y ahora sigo contando cosas. Un poco más nada. Ahí va. Niigata es la zona arrocera de Japón, ¿sí? Tiene un clima que va más o menos desde 1 grado a 30 en verano y es muy, 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 muy húmeda, ¿sí? Es una zona que está mayormente inundada de forma natural, ¿sí? Hay fábricas de sake, de amazake, arroceras, de todo. La verdad que es muy, muy bonita. No hacen terrazas en su mayoría, sino que lo hacen en plano. Sí, va. Bien. El sushi, como habíamos dicho, está hecho de mitad arroz y mitad vinagre de arroz, ¿sí? El vinagre de arroz tiene una historia preciosa porque en la época en que se empezó a hacer o que se descubrió, no había otra forma de explicarlo que no sea mágico, ¿sí? Y esa magia tiene que ver con este hongo, con el Aspergillus oryzae, que tiene la capacidad de fermentar el arroz, ¿sí? Entonces, el koji sale, es este fermento que ahora se puede obtener de forma sintética, que se le agrega al arroz, el arroz cocido empieza a fermentar a unos 30 grados y empieza a generar varias cosas. De ahí se puede sacar sake, se puede sacar vinagre, se puede sacar mirin, se puede sacar amazake, se puede sacar miso, ¿sí? Entonces, la mezcla entre arroz y este aspergus es lo que genera toda esta familia de productos, hasta la salsa de soja, ¿sí? La técnica viene de China y entró en Japón en el siglo IV, ¿sí? Que fue más o menos cuando se descubrió que se podía hacer vinagre de arroz. Entonces, ¿qué pasó? Se dejó de hacer lo que decíamos al principio, de fermentar de forma natural, para ahora mezclar arroz recién cocido con vinagre. Entonces ahí es donde cambia el sushi de formato. De ser un plato que tardaba 1 año en prepararse de forma natural, pasa a ser un plato que se prepara en segundos, ¿sí? O sea, un plato que se prepara muy rápido.
He puesto los tamaños, eso es un nigiri nuestro, no hay que darle mucha importancia. He puesto los tamaños de las letras más o menos en lo que mi criterio es la importancia de sabor en el sushi, ¿sí? El arroz es muchísimo más importante que el pescado, muchísimo. O sea, podemos hacer un sushi muy bueno con un pescado más o menos, pero es imposible hacer un sushi bueno con un arroz malo, ¿sí? Entonces, más o menos he hecho 60-40 para poner un número, eso cada uno a gustos, ¿no? ¿Cuál es el arroz de sushi perfecto? Pues el que te guste. No hay otra. O sea, como el sabor es cultural, lo que me gusta a mí, quizá a otro no le guste, es cultural. Entonces nosotros en el restaurante seguimos una línea de arroz que me gusta a mí, egoísta. Y como esto es un plato nuevo en España, aprovecho. Entonces la gente no puede decir, está mal hecho, no, está como quiero, ¿sí? Bien, el restaurante nuestro es bastante conocido por el arroz, o sea, por cómo cocemos el arroz. En realidad, cómo cocemos el arroz es un poco consecuencia de lo que somos como restaurante mismo. O sea, somos un restaurante humilde, con poca gente trabajando, con la maquinaria justa y con el espacio más que justo. Pero tiene que tener, para mí, estas características. Granos muy definidos, o sea, que esos granos no estén reventados. Tiene que estar duros, tendiendo a que tengan mordida, no que sea una pasta, ¿sí? Tienen mucho aderezo, pero suave, que el aderezo es lo que utilizamos de pegamento, ¿sí? Ponemos un aderezo que es suave, no es muy ácido, pero le ponemos más cantidad de la que se pone tradicionalmente en Japón. Y los granos se pegan, se pegan por el efecto del aderezo. Y tenemos básicamente dos arroces, ¿sí? En un momento quisimos hacer los dos en un mismo menú, pero era imposible, ¿sí? Porque una mesa te reserva para las 10 y viene 10:30 y otra te reservó para 9:30 y llega a 11:15. Entonces, si quisiéramos que todos vayan al mismo ritmo, tendríamos que hacer constantemente dos arroces y eso es imposible para nosotros. Entonces lo hemos dejado en un arroz de verano y en un arroz de invierno. ¿Y con qué tiene que ver este arroz de verano y este arroz de invierno? Pues con la grasa de los pescados. Ya nuestro reloj para el restaurante es la grasa de los pescados. Y quien manda dentro de esa variedad de pescados es normalmente las caballas, ¿sí? Que son de las primeras que empiezan a entrar en comida donde tenemos el restaurante en Vigo y se ponen gordas, se ponen muy, muy gordas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un arroz bastante más ácido. En septiembre, octubre, más o menos cuando termina la temporada de las caballas, los bonitos, los listados y los atunes, bueno, los atunes no porque ya salen o de criadero o en abril, ¿no? Pero bonitos, caballas, listados, jurel, todo esto, cambiamos el arroz porque vamos a utilizar más marisco y más pescado local que es blanco, es un pescado de roca, que máximo llega a un 5% de grasa. Entonces,